Buenas tardes, me encuentro esta tarde eh, grabando una conversación con el doctor Julio Gallegos, quien está en España. Yo estoy en la ciudad de Guatemala y vamos a platicar sobre una cosa novedosa que es eh, la aparición o detección de agujeros negros, pero de tamaño planetario, no de dimensiones supermasivas como son los grandes agujeros negros que hay en los centros de galaxias, ni como los agujeros negros estelares, que son poco pues, más pequeños que los masivos, pero más grandes que planetas. Estos son aparentemente agujeros negros pequeños y sobre los cuales todavía no sabemos mucho, pero para saber un poco más de esto, pues tenemos hoy con nosotros al doctor Julio Gallegos, quien es guatemalteco y es especialista, es doctor en astronomía y astrofísica y ha trabajado en por lo menos 9 misiones espaciales y tiene otros estudios que realmente es bastante numeroso listar acá, pero hoy vamos a hablar con él concretamente sobre este tipo de fenómeno astronómico y astrofísico. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Hola Edgar, Eh, buenas tardes, mucho gusto ¿Qué es lo de que estar se contigo cree? esta. Sí, Gracias, Julio, muy amable. ¿Qué es lo que se cree que hay, digamos, en las afueras del sistema solar? Que ahí es donde empezó prácticamente nuestra conversación que nos llevó a esto, sobre la posibilidad de que se detecte un noveno planeta, pero que no se ha visto, y entonces a lo mejor hay algo que no es un planeta ahí. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto? correcto, sí. Mira, la evidencia de observacional es que hay algunas perturbaciones en las órbitas de objetos transnewtonianos. Eh, sí, a ver si lo digo bien, los TNOs, los Trans-Neptunian Objects, ¿no? Los objetos que están más allá de Neptuno. Correcto. Esta evidencia es clara, ¿no? La hemos observado. Recordemos cómo fue descubierto Neptuno. En primer lugar, fue porque había una perturbación en los planetas interiores, especialmente Urano, que hacía predecir la existencia de un planeta y encontramos Neptuno. Lo mismo está pasando con varios objetos TNOs, como dijimos, los que están más allá de Neptuno, y parece ser que estas perturbaciones en sus órbitas y en su movimiento podrían estar causadas por un noveno planeta, ¿no? Entonces, hasta ahí, digamos, noveno planeta en el entorno de que ya Plutón es un planetésimo y no es un planeta. Entonces, esa evidencia es clara. O sea, hay alguna perturbación gravitacional que causa que estas órbitas de los TNOs tengan unas anomalías, llamémoslo así. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que buscar? Bueno, pues con los cálculos de mecánica celeste podemos ver o simular qué objeto podría causar esas perturbaciones. Entonces se encuentra que es un objeto de varias masas perdón, varias masas, varias veces la masa de la Tierra, ¿vale? Entonces, ese planeta tendría que ser en el rango de unas 10 masas de la Tierra. Sería un planeta pequeño, pero detectable. Ahora con los telescopios que tenemos sería detectable. Lo que resulta de las simulaciones es que este objeto tendría que tener una órbita bastante rara. Tendría que estar con una inclinación superior a 50 grados con respecto a la eclíptica, ¿verdad? Recordemos, la eclíptica es donde la mayoría de los planetas están orbitando alrededor del Sol, lo forma la órbita de la Tierra y los demás planetas pues están un poco desplazados. Correcto. El plano ese. Este, este objeto, este planeta estaría a 50 grados de inclinación, ¿vale? Que es casi, para estándares planetarios, casi vertical, ¿verdad? Sí. Además, tendría digamos que un perihelio bastante pequeño, ¿no? Comparado con la distancia a la que se encuentra en el afelio. Entonces, la órbita sería bastante rara, pero sería detectable. Sería un objeto que podríamos detectar y no se ha detectado. Entonces, esto, unido a otras observaciones que se han hecho con telescopios de amplio eh, campo visual, para buscar microlentes en galaxias, por ejemplo, la
M31 y de nuestra propia Vía Láctea, buscando variaciones en los brillos de las estrellas que sean puntuales, causados por microlentes, es decir, por pequeñas masas que pasan por delante de una estrella. Entonces, esto hace pensar que hay una densidad de lo que se llama free floating planets, planetas que están flotando libremente sin estar alrededor de una estrella. Yeah. Entonces, esto sería una explicación. La otra explicación podría ser que es un agujero negro. Ahora, no es una controversia, sino que es, digamos, que choca un poco con el conocimiento que tenemos de los agujeros negros popularmente. Es decir, eh, por suerte, la divulgación de la astronomía y gracias a ti, en Guatemala se ha crecido y entonces la gente, incluso niños pequeños, tienen un concepto de lo que es un agujero negro, ¿no? Entienden que es una estrella que colapsa al final de su vida, una estrella bastante masiva, que colapsa en un objeto muy pequeño, que concentra mucha masa en un espacio tan pequeño, que distorsiona el espacio-tiempo alrededor suyo y forma un agujero negro, lo que conocemos como un agujero negro porque nada puede escapar a esa atracción gravitacional, ni siquiera la luz. Claro, esos son agujeros negros estelares, llamémoslo así, que han seguido una evolución estelar. Son el resultado de la vida de una estrella. Los agujeros que estamos hablando aquí, que son, como bien dices, los que tienen una masa planetaria, son formaciones distintas. Su formación se remonta al origen del universo. Entonces, son lo que se llaman, ¿cómo sería la traducción? En inglés sería primordial black holes, en español sería agujeros negros Agujeros negros primigenios, ¿no? primordiales. Ajá. Sí. Entonces, Primigenios. estos agujeros negros, como tienen una formación distinta, recordemos que agujero negro es materia degenerada. O sea, degenerada es que no se comporta como nosotros esperamos. Que de tanta presión que hay por el colapso gravitacional, en el caso de los estelares, esa materia se degenera. Entonces está funcionando de forma peculiar, llamémoslo así. En el Big Bang, recordemos que había una densidad tremenda, y se empieza a expandir el universo, ¿no? Cuando resulta esta expansión, hay inhomogeneidades, quiere decir que hay distribuciones distintas de materia en el universo. Recordemos, muchas veces se habla de cosmología y se dice que el universo es homogéneo isotrópico. Pero si fuera homogéneo isotrópico al 100%, no podrían haber galaxias, ¿verdad? Sería Sí, todo homogéneo. Tendría que así ser es. todo negro o todo blanco, pero Una sopa de partículas, tal exacto. vez. Entonces, cuando el universo está tan caliente, ¿no? Está toda la energía del universo metida ahí en unos cuantos centímetros, o bueno, ni siquiera estamos hablando de centímetros, estamos hablando de distancias Pequeñísimas. pequeñísimas, ¿no? Que se nos escapan del concepto, pero ya estamos hablando de un universo que tiene un segundo de vida, ¿no? Entonces se expande lo suficiente y entonces hay pequeñas aglomeraciones de materia, ¿no? Esa aglomeración de materia puede ser, y hablo de puede ser porque todavía es teórico, se hayan acumulado de tal forma que esa compresión gravitacional se diera a escalas muy pequeñas. Estamos hablando de incluso gramos, ¿no? Pocos gramos ya podrían formar un agujero negro. Y es divertido porque, o sea, la teoría nos dice que, ¿y por qué no se pueden formar más grandes, no? O sea, incluso por qué no todo en nuestro universo es un agujero negro, ¿no? Sí, Pero hay explicaciones, ¿no? Entonces, como tenemos la distancia del horizonte, ¿verdad? Que es el volumen de nuestro universo cuando se está expandiendo. Si el agujero negro o esa aglomeración de materia es más grande que ese horizonte, se formaría un universo paralelo. Ya no estaría dentro de un universo, sino que sería un universo paralelo. Luego, sí, tiene que ser menor que esa distancia. Entonces, por varias ecuaciones de presión y de densidades, se determina que el rango es de unos cuantos
de unas 10.000 masas terrestres. Ese sería el rango entre gramos y 10.000 masas terrestres. Estamos hablando de bastante materia. Es un rango muy amplio. ¿Qué pasa con los pequeños objetos? Fíjate que esto está tomando, te lo comentaba en nuestra conversación por Facebook, que esto está tomando auge ahora, pero que realmente esto lleva unos cuantos años. De hecho, es, eh, es Suyaev Seldovich el que primero y Novikov, su estudiante, el que primero propone esta existencia de los agujeros negros primordiales en 1966. Y luego Hawking, en el 71, escribe su paper sobre los agujeros negros primordiales, que resulta en el descubrimiento de su radiación famosa de Hawking, ¿no? De que los agujeros negros Se puede realmente evaporar. pueden radiar. Y que esa radiación significa que el agujero negro se evapora. Entonces, los cálculos nos dicen que los agujeros primordiales pequeños, los agujeros negros pequeños, ya habrían desaparecido, se habrán evaporado. Aquí ya entramos en los mundos de un poco teoría rozando la ficción, ¿verdad? Pero, digamos, si seguimos el argumento teórico, estos agujeros negros pequeños se evaporarían y nos quedarían los intermedios, ¿no? Los que han vivido, que serían un poco más masivos que un cometa, digámoslo así. Entonces, estamos hablando de unos 10 a la 14 kilogramos, que es más o menos un cometa. Entonces, que es factible que un agujero negro del tamaño de una Tierra haya podido sobrevivir hasta nuestros días. Entonces, perdona que me haya extendido en esta explicación, pero es para darle un poco de contexto. Sí. Entonces, el hecho de que esta perturbación o anomalías en el comportamiento de los objetos TNO y la posible evidencia de microlensing ha hecho pensar que, digo, si no veo algo que debería estar ahí, igual es porque no lo puedo ver. Y entonces tendría que ser un agujero negro. Primordial, porque lo que sí sabemos es que la masa son 5 masas terrestres, aproximadamente. Se conoce la masa. Sí conoce la masa. Ahora, ¿qué implicaría eso? Podemos calcular su tamaño. El tamaño de un agujero negro primordial de 5 masas terrestres es 9 centímetros. Algo así. Es pequeño. Es Pequeñísimo. algo pequeño. Es muy pequeño. De hecho, si fuera el doble, 10 masas terrestres, sería del tamaño de una bola de bolos, ¿verdad? También, sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a detectar? Bueno, ahí es donde entran los nuevos telescopios y por qué esto está tomando auge. Yo te comentaba que cuando yo hice mi tesis de licenciatura, precisamente estaba estudiando estos objetos, porque yo tenía un poco de interés en lo que era la materia oscura en ese entonces y buscaba candidatos. Entonces yo determiné 2 candidatos que eran los que se llamaban machos y los WIMPs. Hice el juego de palabras en mi tesis, se llama machos y WIMPs, candidatos para materia oscura. Y machos significa objetos compactos del halo galáctico. Es decir, en el halo que cubre nuestra galaxia pueden haber agujeros negros primordiales que hagan que la dinámica rotacional de galaxia se comporte como la que observamos y sean materia oscura. Esto se descartó durante mucho tiempo porque no había evidencia. Ahora está empezando a resurgir porque tenemos capacidad de observar mucha más área a mucha más profundidad, ¿no? Entonces, pues todo esto, alguien ha dicho, bueno, pues el planeta 9 puede ser un agujero negro primordial de masa planetaria. Ahora, los astrónomos que están buscando esto son Michael Brown y Konstantin Batygin, ¿no? Ellos, Sí, yo creo que se han estado desde hace varios años diciendo que hay un noveno planeta. Y creo que están como fijos con la idea de que es un planeta y que se tiene que ver el planeta. Pero correcto. tal vez ahí es donde, y no hay forma que lo logren ver. Bueno, o sea, todo esto es muy elusivo, ¿no? O sea, puede ser un planeta, estamos hablando que es un planeta pequeño,
¿no? Es un poco más grande que la Tierra, pero creo que estamos hablando de unas, ya no recuerdo el dato, pero son más de 70 unidades astronómicas, ¿verdad? Sí. Entonces, es que no recuerdo el dato ahora, no te lo puedo decir, te miento si te digo algo, pero es que es un objeto que está muy, muy lejos, ¿verdad? Entonces, también hay opciones de detectar este planeta de alguna otra forma, que sería el microlente, ¿no? Tratar de enfocar en esa área y ver si el planeta causa un microlente a una de las estrellas que pasa por detrás, ¿verdad? Recordemos, el lente gravitatorio es una perturbación del espacio-tiempo que causa que la luz que proviene de una estrella de fondo se vea alterada y entonces vemos una pequeña variación en su brillo y que más o menos viene siendo como un pico de brillo y después otro. Y entonces nos damos cuenta que están correlacionados. El pico es el mismo, pero lo hemos visto venir por dos caminos distintos. Sí. Entonces ese es un microlente gravitatorio. Puede funcionar como planetas, ¿verdad? Esto también, estamos hablando que la masa es la masa. Si Sí. ya sea agujero negro primordial o planeta, son 10 masas terrestres, entonces va a causar el mismo efecto gravitacional. Ahora, ¿cómo podríamos ver esa diferencia? ¿Verdad? De cómo diferenciar si es un planeta o es un agujero negro primordial. Entonces, la cosa sería observarlo. Y si no podemos observarlo, ver su evidencia gravitacional, los microlentes. Se habla mucho de otras formas, pero uno de los artículos que ha salido recientemente y que ha tenido mucha publicidad es el uso del LSST, que es el Large Synoptic Survey Telescope, que se está construyendo en Chile y que se espera que esté operativo en el 2022. Entonces, ese telescopio lo que tiene de particular es que cubre un área en el cielo 40 veces el tamaño de la Luna, pero con una capacidad de profundizar tremenda. Entonces, o sea, imagínate tomar una foto de ese trozo del cielo, pero con una profundidad parecida a lo que podríamos tener con un telescopio de 10 metros, Ala, qué ¿verdad? bueno. Y es un telescopio chiquitito, o sea, chiquito en En los tamaños estándares. que nos estamos moviendo ahora, Sí. ¿no? Son 6 y pico metros, una cosa así. Pero la cosa es que tiene un campo de visión tan grande y con una capacidad de penetrar en el cielo nocturno que nos permitiría ver varios de estos fenómenos. Entonces, este va a ser un survey, no recuerdo o sea, va a observar el cielo repetidas veces, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, nos va a permitir ver variaciones en la luminosidad de muchos objetos a la vez. Entonces, por ahí, esa es la idea que se tiene de poder detectar y descifrar qué es ese planeta 9. Oh. Estoy leyendo aquí que está su semieje mayor, está a 700 unidades astronómicas. 700, sí. 700, sí. Sí. Entonces sí, está lejano. Y Es muy, muy lejano. ¿qué implicaciones tendría que ese sea un descubrimiento así? Que en vez de ser un planeta sea un agujero negro lo que tenemos aquí, Buah. cerca. Eso, mira, esos son llaves del universo. Digamos, lo que a mí me emociona de la astrofísica y de la astronomía son esas puertas que se abren, ¿verdad? Yo te comentaba, cuando yo empecé en el 95 a trabajar en cosmología, estábamos hablando del pico del espectro del fondo cósmico de microondas. Era todo en pañales, ¿verdad? A comparación de ahora, pero en esa época pasamos de estar en una cosmología de ver el cielo y qué bonito a una cosmología de precisión. Sí, yo recuerdo cuando los primeros cálculos de la edad del universo eran 15.000 millones de años más menos 10, ¿verdad? Sí, sí, Una barbaridad. Y ahora estamos hablando de precisiones de varios muy bien. unidades decimales, ¿verdad? Entonces, Cierto. estas puertas son las que abren el conocimiento del universo y el conocimiento humano. Entonces, imagínate, un agujero primordial une varias cosas. Primero, la teoría general de la relatividad, que ya está más que comprobada, digamos, y que nos sigue dando sorpresas.
pero lo más importante es que estamos hablando de, bueno, quizá lo más importante para mí es gravedad cuántica, porque esos está en ese límite, ¿verdad? Son objetos tan pequeñitos que si entendemos estos, podemos tratar de entender los más pequeños que se formaron en el principio. Termodinámica. O sea, es que se unirían las fuerzas, la teoría general de la relatividad, teorías, perdón. La teoría general de la relatividad, la termodinámica y la mecánica cuántica. O sea, nos podría dar una cantidad de conocimientos, y ya no solo los conocimientos sobre nuestro universo temprano, sino que nuestro universo actual. Eh, porque nos puede decir, nos puede descartar cosmologías, porque esto de la masa y son parámetros que se tienen que sintonizar muy bien. Es decir, nosotros cuando tratamos de entender la cosmología del universo, cómo evolucionó, tenemos varios parámetros, ¿verdad? Y vamos midiendo cada parámetro. Y la combinación de esas medidas nos dan un set, digámoslo así, de posibles modelos, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que estamos en uno, o pretendemos saber que estamos en un universo que se está acelerando, que está compuesto de materia oscura fría, lo que le llamamos el Lambda CDM Model, ¿verdad? Entonces, materia oscura fría, con una constante cosmológica que nos está acelerando la expansión, que el universo se va a expandir, no se va a cerrar, que sufrió una época de inflación. Todos esos modelos que nosotros decimos sobre la cosmología se basan en estas mediciones. Si nosotros podemos incluso ajustar más, ¿verdad? Es decir, si yo mido esto y me da 7, va a ser tal universo. Y si mido 6,5 va a ser otro universo. Así de preciso, ¿verdad? Como un ejemplo. Entonces, es bien conocido, tú lo sabes bastante bien, de que ahora la cosmología ha llegado a un punto en que estamos en conflicto. El premio Nobel que se le dio eh, al descubrimiento de la expansión del universo se basaba en la observación de supernovas del tipo 1A. No es por menospreciar, fue un descubrimiento impresionante, pero hay que recordar que fue sobre 19 supernovas, con 19 supernovas, ¿verdad? Y entonces ese da un resultado sobre la constante de aceleración del universo, la constante de Hubble. Y ahí se vio que el universo se acelera. Sí. Y de ese nos da un valor, ¿verdad? Digamos que es 70. Planck, que fue el satélite que con mejor precisión ha observado el fondo cósmico de microondas, predice la constante de Hubble para nuestra época, digamos que en 65. Los dos valores son incompatibles. Esto es una guerra de la cosmología. Unos quieren mejorar su modelo con más observaciones de supernovas y nosotros seguimos mejorando el modelo con Planck. Y cada vez nos estamos separando en vez de ir acercándonos. Esto habla mucho de nueva física, de la evolución del universo, que nuestro modelo cambia. Puede el añadir estos agujeros negros primordiales, podría ajustar estos parámetros y entonces el universo ya, los dos modelos encajarían. O sea, así podría ser el impacto de tan grande. Julio, y al estar a 700 unidades astronómicas, ¿es factible que se pueda mandar una misión No, espacial? no. No, fíjate que las más lejanas, Voyager, no, apenas Todavía acaban de ni salir siquiera. de lo que conocemos como sistema Sí, solar, ¿verdad? Es tan- muy complicado. De hecho, las misiones espaciales, las futuras sondas, se están centrando en los objetos Urano y Neptuno, en los planetas, que son los grandes desconocidos, porque excepto por las Voyager y alguna visión de Horizon recientemente, no tenemos más información. cierto. Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Saturno es que hemos estado ahí con Cassini-Huygens. Hemos aterrizado hemos penetrado en una luna de Saturno, en Titán. Titán. Juno está observando Júpiter. En un futuro cercano, en el 2022, se lanza la misión JUICE, si no recuerdo mal. Llegará en el 26
a Júpiter y observará las lunas de Júpiter. Entonces, Bepi Colombo va a Mercurio y en el 2025 tendremos más información de Mercurio, pero ya ha estado Messenger y han estado los rusos. O sea que todos nuestros planetas, digamos que hasta Júpiter, Saturno, están bastante bien estudiados. Por supuesto, falta mucho por hacer, pero Urano y Neptuno, hasta Plutón ha tenido más análisis que Urano y Neptuno, ¿verdad? Cierto. Entonces, esa es la concentración de las misiones ahora. Todavía tenemos que terminar nuestro sistema solar y eso te da una idea de que si todavía no hemos llegado a Neptuno, todavía nos Sí, falta para llegar ahí. mucho camino. Entonces, Mucho camino. quizá radiotelescopios observando el posible agujero negro. Sí, bueno, la idea es verlo en un amplio espectro, ¿verdad? Y como te decía, el LST. LSST va a jugar un papel muy importante, pero también lo va a jugar LISA, LISA es un observatorio de ondas gravitacionales, ¿verdad? Será lanzado, espero que en el 2029. Es un satélite que es básicamente un interferómetro láser. Está compuesto por el momento, 3 satélites que están, si no recuerdo mal, esto todavía está en definición, pero creo que son 5 millones de kilómetros entre cada brazo. Y entonces lo que esto detecta es perturbaciones en ese rayo láser, ¿verdad? Que se envía entre todos los satélites, entre los 3 satélites, formando un triángulo. Y esas perturbaciones en la señal nos detectan ondas gravitacionales, lo que hizo LIGO aquí en la Tierra, ¿verdad? Virgo y LIGO. Entonces, fíjate, en el 2015, no, ¿cuándo fue? 2015 fue el descubrimiento de las ondas gravitacionales, si no recuerdo mal. Sí, Creo que fue en el 2015. 216, por ahí. Sí. Fíjate que estuve en Guatemala, que me invitó Eduardo Rubio a la Escuela de Astronomía Guatemalteca, el WASA, y me invitó para hablar de cosmología observacional y bueno, por nuestro contacto con el equipo de LIGO, ya nos habían dejado ver que se iba a publicar el descubrimiento de las ondas gravitacionales y se los dije a los estudiantes de esa escuela. Estén listos porque se va a presentar el dato pronto. Y es divertido porque fue el 15 de septiembre el descubrimiento. El 15 de septiembre. Entonces, pues LISA podrá observar un amplio rango de masas de estos ondas gravitacionales, ¿no? Provocadas por distintos rangos de masa. Incluso podría llegar a observar la colisión de agujeros primordiales en el origen del universo. Julio, Entonces, es todo estos un rango. agujeros, una pregunta, ¿estos agujeros primordiales tienen las mismas características que un agujero negro estelar? Por ejemplo, ¿tienen un cinturón de acreción y absorben la materia alrededor? Sí, sí. O sea, digamos, de hecho, de ahí viene su formación, ¿no? Tienen un proceso de acreción de materia. De hecho, hablan muchos de que esos agujeros negros primordiales pueden ser el origen de los superagujeros negros masivos en el centro de la galaxia, ¿verdad? Ah, Todavía todo es podría ejercicio ser. matemático todavía, pero tienen un horizonte, etcétera, lo mismo. Pero recordemos, y esto hay que decirlo, digamos, es una pregunta a los usuarios, pero la contestaremos. Si quitáramos el Sol y pusiéramos un agujero negro con la misma masa, ¿qué pasaría? ¿Verdad? ¿Qué pasaría Gravitacionalmente, con los demás planetas? Sí, no digamos nada gravitacionalmente. de la luz, de que se moriría la gente, no, digamos Sí, que solo cambiamos la masa, ¿qué pasaría gravitacionalmente con el sistema solar? Si pusiéramos un agujero negro, ¿verdad? pues tendría la misma masa y si tendría la misma masa deberían de seguir orbitando Correctamente. como que sin nada. Como que si nada, Sí, ¿verdad? Mucha gente, y esto lo he hecho en clase con estudiantes de astronomía de primer año, me dicen, ¡oh, se colapsaría! Oh". No, no, no. O sea, la masa se comporta igual.
O sea, una masa solar que casualmente es un agujero negro. No va a empezar como una aspiradora a chuparse a todos los planetas, Ah, ¿no? Los ok. planetas van a seguir orbitando porque están ahí. Digamos, el Sol ya hizo su acreción, ya limpió su zona, ya lo dejó todo aquí. Entonces, los agujeros negros primordiales sí tienen un radio de acreción hasta que se compactaron, ¿verdad? Y entonces ya la materia empezó a crecer con él. De hecho, lo que se cree con hay posiblemente tres teorías de cómo llegó ahí un agujero negro primordial, ¿verdad? Que eso se podría preguntar la gente, ¿y de dónde salió? Ujú, exacto. Pues uno puede, o sea, hay varias teorías. Uno, que se formó ahí, ¿verdad? Bastante poco probable. Otra, que fue capturado por el sistema solar. ¿No? Que el sistema solar, dentro de su movimiento por la Vía Láctea, capturó ese agujero negro. Y la tercera es que siempre haya estado ahí, ¿verdad? Que se expandió con nosotros y estaba ahí, ¿verdad? Todo esto, tengo que aclarar, tiene una probabilidad muy baja, ¿no? Pero no cero. Y eso es lo Ya. interesante, O sea, ¿verdad? no Hay que es- ver, porque es que si llegamos a detectarlo, y hay otros dos candidatos con microlentes de agujeros negros planetarios, o sea, de masa planetaria, eh, pues eso ya suena, ¿verdad? Ya suena. Entonces, puede ser, puede ser que por ahí llegue un descubrimiento en unos cuantos años. O sea, primero Dios lo vemos nosotros, ¿verdad? Ese descubrimiento. ¿Qué se necesitaría para confirmar que es un agujero negro primordial? Bueno, Que, su comportamiento gravitacional nos lo diría. Digamos. A ver, es cierto que es la misma masa, son 5 masas terrestres, pues si fuera un planeta o si fuera un agujero negro van a causar el mismo microlente, etcétera. Pero la radiación de Hawking es la diferencia. Ahí, si logramos detectar esos destellos, ¿verdad? Podríamos determinar si es un planeta o es un agujero negro primordial. y emite también, y se puede decir que se podrían detectar rayos X a su alrededor en el cinturón de Mm, acreción. no, bueno, serían muy débiles, porque recordemos que los rayos X es por o sea, eso es es cierto, digamos, la termodinámica es otro aspecto que entra aquí en juego. Los agujeros negros emiten, o sea, hay mucha huella de rayos X porque se calienta tanto la materia ahí, ¿verdad? Entonces veríamos el mismo calentamiento de la materia al acercarse. Imagínate que un cometa pase cerca de ese planeta, Sí. se O sea, calentaría y entonces veríamos ese efecto, ¿verdad? Entonces tienes toda la razón ahí, la termodinámica juega un papel muy importante. Quizá no veamos huella de rayos X porque estamos hablando de masas muy pequeñas, pero sí que veríamos ese efecto termodinámico. y como tú dijiste con el caso de la masa del Sol, entonces este agujero nosotros no tendríamos que tener, digamos, un temor de que ese agujero nos vaya a jalar a todos No, los demás no, planetas. digamos eso, por eso decía ese ejemplo, Sí. es muy clarificador. Los agujeros negros no son aspiradoras de materia, ¿no? Digamos, el Sol cuando se formó, cuando estaba su nube, se empezó a colapsar y empezó a tragar materia, ¿verdad? Hasta un punto. Hasta que se formó el Sol, se formó la estrella y ya está. Luego se colapsaron los planetas y se formó el sistema solar. Pero no siguió chupando materia, ¿verdad? Me dijeron el otro día que acreción no existe como verbo o como Bien, sustantivo de... dije en español. Sí, pero acretar, es que yo dije acreta materia. Y me dijeron, Sí, ese verbo no existe. Yo, pues me lo acabo de inventar. pero sí, se lee en varios textos acretar. Claro, es que ese es el problema. Si el idioma no va al mismo paso que la ciencia, no es culpa de Sí, la ciencia. exacto. Entonces, el agujero negro este no tiene ningún problema. Es un agujero negro de 5 masas terrestres, Pero, ¿verdad? ujú, sí. Ahora No, es te que iba a comentar. sí, me entusiasma, güey, Sí, eso que sí, estás sí. diciendo, porque, pero adelante con tu comentario antes de que se te vaya el día. Yo, No, yo lo que te quería decir es que también hace unos cuantos años, que estamos hablando de 2010 o por ahí,
cuando el acelerador de partículas del CERN, el LHC, el Large Hadron Collider, empezó a funcionar, la gente empezó a decir, ¿no? Ah, es que se va a formar un agujero negro y se va a chupar la Tierra y se va a acabar la vida. ¿Verdad? Sí, Pues recuerdo eso. este agujero negro de que se hablaba es un agujero primordial, es decir, es simular la forma en que se formó un agujero negro primordial. Y es que es uno de los resultados de los análisis de Hawking y de toda esta gente que es de, ¿cómo se llama? Este Carr, que también empezaron a hacer estos análisis, es que llegaron a decir que podían haber agujeros negros primordiales a escalas de teraelectronvolts, que esas son las escalas de energía que maneja el LHC. Entonces dijeron, ah, pues podría ser una prueba para tratar de formar un agujero negro del tipo primordial artificialmente en Aquí, el LHC. De ahí pues, salió todo el lío de las que noticias. nos iban a tragar la tierra porque a las noticias les gusta ser amarillistas, ¿verdad? Y Pero te digo, o entonces, sea, hay que recordar que de las fuerzas, la más débil es la gravedad. Y los oyentes pueden hacer la prueba. Agarren cualquier imán y pongan un clip sobre el escritorio y lo pasan y el clip se levanta. ajá, El campo magnético de ese pequeño imán, de ese minúsculo imán, venció al campo gravitacional de la Tierra, ajá, sí, ¿verdad? Entonces, un agujero negro pequeñísimo, ¿no? Estamos hablando de que un agujero negro en el acelerador en el colisionador de hadrones no puede ser muy masivo, tiene que ser pequeñísimo, de gramos, ¿verdad? Entonces, con contenerlo en un campo magnético no pasa nada. lo O tendrían sea, bajo control. claro, es que la gravedad es una fuerza muy débil, Mm. muy débil. Ah, por eso ya entendí. Entonces, ¿por qué no sería un caos, sino que se estaría muy controlado? Claro, es que, digamos, si tú tienes digamos, una bola de bolos, ¿verdad? No te pasa nada. No, no te caes hacia la bola, ¿verdad? Sí, pues que se va Entonces, a agarrar todo. eh, entonces no se empieza a chupar la de bolos todo lo que hay. Pues lo mismo es el agujero negro, ¿no? El agujero Sí, negro no es un sifón sí. de materia, ¿verdad? Creo que está muy bien que nos aclares eso, porque la mayor parte, sí, se piensa de que el agujero negro, por más pequeñito que sea, va a tragarse todo el mundo. Hay una caricatura donde todo el mundo se traga a todo Exacto. el mundo. Entonces, es como tú bien decías, tendrá su círculo de acreción y cualquier objeto que entre en ese círculo, en ese horizonte, Ah, se formará parte del agujero negro. Pero estamos hablando de masas muy pequeñas, horizontes muy pequeños, ¿verdad? ¿cómo no? Sí, y entonces hay un equilibrio y digamos no va a pasar de ese equilibrio, aunque esté el agujero negro pequeño ahí, Ujú. relativamente cerca. Sí, Eso es, es qué lo que bueno dicen, que ¿no? aclaras eso. Ujú. Qué Entonces, bueno que aclaras eso. hay formas de contenerlos. Y claro, lo que decía la gente es que por muy pequeño que sea, empieza a acretar materia porque está rodeado de materia, el aire, las moléculas, todo lo que está alrededor, y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Pero Ah, eso sí. claro, estamos conteniéndolo, ¿no? O sea, en el caso hipotético de que se pudiera lograr, estaría contenido en un campo electromagnético. Sin darle de comer, por así decirlo. Por Sin- ejemplo, sí. Es como la existencia de las antipartículas, ¿no? Ajá. Las tenemos, las generamos en los aceleradores de partículas y las contenemos. Pero una antipartícula en contacto con el aire colisionarían y generarían una explosión tremenda de energía. Lo que se hace es contenerlas en campos magnéticos. Entonces no hay forma de que interactúen con otra partícula, digamos, con una partícula y su antipartícula. No hay forma de que interactúen. Entonces, esto es así, o sea, lo vamos conteniendo. ¿Y esa tecnología existe actualmente para contener Sí, sí, sí. sí? Ah, Sí, sí, sí. Digamos, en los aceleradores de partículas se utilizan antipartículas para generar choques y ver esa explosión y tratar de encontrar esas partículas y subpartículas que se generan de la aniquilación de partícula-antipartícula, ¿verdad? Entonces, un positrón con un electrón que generan, ¿verdad?
Julio, pero a mí me emociona de que esto levanta otras posibilidades increíbles, como por ejemplo, si no son detectables en el universo, lo que creemos que es vacío, podría haber millones de agujeros negros primordiales y nadie Sí, sabe porque no se pueden detectar, no se pueden claro. ver. Esa es la cosa, ese es el objetivo de todos estos telescopios que van a tener un campo de visión tan grande o de LISA, es tratar de detectar estos agujeros negros y otros objetos compactos que están por ahí. Y los microlentes, los experimentos de microlentes, digamos, esto consiste en, vemos hacia M31, ¿verdad? Ujú. Y vemos estrellas de M31 y estrellas de nuestra galaxia. Y entonces podemos ver si hay objetos de nuestro propio halo que pasan delante de las estrellas de M31 y vemos si hay un microlente o si son las mismas objetos compactos en el halo de M31 los que causan esa variación. Entonces, eso nos va a ayudar a detectar más y más, a ver, para determinar la densidad de esos objetos, ¿verdad? Entonces, ya estaríamos hablando de que esa materia eh, podría ser un candidato de materia oscura, ¿verdad? Pues sí. Que siempre lo ha sido. Estuvo una época de baja, de capa caída, ¿verdad? De que nadie consideraba eso como una posibilidad y ahora poco a poco están resurgiendo como como un candidato a materia oscura, ¿verdad? Pues, tendría que ser un volumen muy grande de agujeros negros porque la materia oscura es 90% lo que hace falta, ¿no? Bueno, digamos, de toda la energía del universo es como el 27%, 26 y Ah, pico por ciento, ok. ¿verdad? El 65% es de la energía oscura y ese 23, pero digamos de la materia, de lo que sería materia, sí, tienes razón, es como ese, alrededor de ese Como, porcentaje, del como en 90. una galaxia o algo. Sería. No, digamos que así hablando a números redondos, ¿verdad? El 70% es energía y el 30% es materia. Ujú. Del 30%, el, ¿qué serían? 25 entre 30 son, pues el 80 y mucho por ciento, digamos, el 90% es materia que no conocemos y el resto es materia que sí conocemos, ¿verdad? Un poco menos. Entonces, digamos, cuando hablo de materia que conocemos, estamos hablando de materia formada por protones, electrones, por todas nuestras partículas del modelo estándar de partículas. Y esos candidatos que no tenemos. Recientemente también salió la noticia que también me gusta mucho de que observando hacia el Sol, los observatorios que están buscando partículas, eh, eventos del sistema del Sol que puedan indicar la presencia de materia oscura, pues han detectado lo que posiblemente sea una acción. Una acción es uno de los candidatos y cuando hablamos en el café astronómico, creo que fue, o en la conferencia de la Galilea, no recuerdo, hablamos de la materia oscura de este posible candidato, las acciones, y ese siempre ha sido mi preferido, era el que yo estudiaba. Entonces, me gustaría que ese apareciera y pues se confirmara que existe, y entonces sería otro candidato para materia oscura. Lo que pasa es que ahora hay muchos, cada quien se inventa el suyo. Julio, ¿estos agujeros primordiales giran, están girando o están estáticos? Supongo que sí, o sea, teóricamente deberían girar, pero claro, todo esto es pura matemática. Entonces, realmente digamos, la matemática física que está detrás de los agujeros negros primordiales y los agujeros negros estelares es la misma, solo que estamos hablando de materia, de cantidades de masa distintas, ¿verdad? Y épocas de formación distintas. Es decir, estos se formaron a un segundo del Big Bang y los estelares se formaron mucho tiempo después. O sea que son Entonces, objetos muy viejos. sí, son los objetos más viejos del universo. Porque estamos hablando que son cosas que podrían llegar a ser como un átomo. Recordemos que en el universo temprano la energía era tan alta que no se formaban átomos, se formaban los nucleoides, ¿no? De la combinación de neutrones y protones de varios elementos, ¿no? Podemos llegar hasta el litio e incluso se sospecha que mucho más,
pero es solo cuando la recombinación, que los fotones se separan, la energía se separa de la materia, que los electrones pueden ser atrapados por estos nucleoides y formar átomos. Pues imaginemos que estos agujeros negros primordiales, pues fueron actuando como eso, fueron actuando como si fueran átomos, que fueron acretando materia y fueron formándose, ¿verdad? En la historia del universo, solo que mucho más rápido. Qué tremendo esto. Se me ocurren varias preguntas, sí, pero un montón. Una, ¿pueden los agujeros negros primordiales haberse agrupado para formar los agujeros negros supermasivos en los centros de galaxias? Es una posibilidad. Es una posibilidad de que varios de estos con las densidades, o sea, todo esto se juega mucho con la hidrodinámica del universo temprano. Es decir, recordemos que es como si fuera un fluido donde hay ondas mecánicas, como si fueran ondas de sonido que perturban la materia y la hacen que se mueva y se mezcle. Entonces se acreten. Es posible que agujeros primordiales que se hayan formado separados se vayan acretando y eso haya formado los agujeros negros supermasivos, ¿no? Sería una posible explicación. ¡Hala! Eso sería increíble, porque Sí, estaría la explicación de los supermasivos. Ahora, sí, Julio, para que comprendamos bien, un agujero negro, ¿cómo, si nos pudiéramos acercar, se miraría como un, como un círculo o se miraría como una esfera en 3D? ¿Cómo, sí. cómo se miraría si nos pudiéramos Lo- acercar? digamos, el agujero negro, eso, lo divertido es que no lo vemos, ¿verdad? Ujú. Entonces, lo que vemos es la huella que deja, la Ajá. materia que está acretándose los alrededor. Entonces, aquí es un poco, a ver, tenemos que soñar un poco, ¿no? Entonces, tenemos que imaginarnos. Cuando la materia cae a un agujero negro, se degenera el espacio-tiempo y cambia. Digamos, en nuestro espacio-tiempo nosotros podemos viajar hacia atrás y hacia adelante en las dimensiones físicas de distancia, ¿verdad? Las espaciales que le llamamos, pero solo podemos viajar hacia adelante en la coordenada temporal, en la dimensión temporal. En el Correcto. agujero negro se invierten las cosas. Podemos viajar hacia atrás y hacia adelante en la temporal, o sea, la materia que cae, pero no en la espacial. O sea, eso significa que el objeto no puede regresar, no puede salir, ¿verdad? Entonces eso, matemáticamente, eso es más o menos lo que significa. Entonces, cuando nosotros vemos el agujero negro, vemos una esfera negra rodeada por una materia incandescente de rayos X, ¿no? Que genera rayos X al acelerarse tanto, pero es una imagen estática. Entonces, si, digamos, nosotros vemos el ejemplo que siempre ponen, ¿no? Vemos a un astronauta Ujú. acercarse, llega un punto en que siempre vamos a ver al astronauta. Sí, pues. O sea, No. para nosotros el astronauta no cae, porque el tiempo se dilata tanto que nosotros lo vemos ahí. Se, Él cae, se estira, ¿no? Se empieza a espaguetizar y cae y todo. Pero nosotros vamos a ver una cosa. Entonces, nosotros estamos viendo como una foto vieja y es un volumen, digámoslo así. Es un volumen. es un volumen. Entonces eso sería, Sí, porque a veces hay un dibujo del agujero negro que es como un embudo, ¿verdad? sí, Que es como una caída. Entonces uno a veces no entiende y eso cuesta a veces explicarlo, ¿verdad? es que Al es final, muy ¿qué es? complicado, porque es que imagínate, estamos hablando de un objeto cuatridimensional, ¿verdad? Sí, Porque estamos pues. hablando de materia que está cayendo en el tiempo en un volumen de 3 dimensiones, entonces visualizarlo es muy complejo, muy complejo. Entonces, lo que se suele hacer, ¿no? En 2 dimensiones, este es el tejido espacio-tiempo, y aquí hay un agujero negro, entonces la materia cae. Es el embudo que se llama. Pues eso realmente es en 3 dimensiones. En Nos lo todas las tenemos que dimensiones. imaginar en Ya, tres en todas dimensiones. dimensiones. Y Julio, otra pregunta. Cuando el agujero, la materia está cerca del agujero negro y empieza a dar vueltas, ¿verdad? Esta es la materia. Pero Sí. la pregunta sería, ¿al tiempo le pasa lo mismo? ¿Se revuelve, digamos, alrededor del agujero negro? Y alguien podría estar viendo diferentes tiempos, como sale en la película, por ejemplo, el Interstellar, Interestelar. y estar viendo diferentes Eh, tiempos revueltos. no voy a decir que Kip Thorne se equivocó con la película, pero es posible, o sea, es posible, digamos, como te digo, es muy difícil
imaginarlo lo que realmente está pasando. O sea, nosotros tratamos de visualizar la matemática que nos dice lo que está pasando en el agujero negro y tratar de visualizarlo, ¿verdad? Pero es como una hormiga sobre una esfera. ¿Qué ve la hormiga? Ve Es una cierto. línea recta. Ujú. No se da cuenta de que está sobre una esfera, ¿verdad? La hormiga va a seguir en línea recta y ella va a seguir. Igual nosotros, o sea, nosotros imaginamos eso y no podemos, nuestra cabeza no nos da para meternos en eso. Entonces, sí, es posible que se vean distintos tiempos, pero imagínate, digamos, cuando nosotros hablamos del fondo cósmico de microondas, quizá alguno de los oyentes haya preguntado, ¿verdad? Pero ¿cómo es que está el fondo cósmico de microondas? ¿Cómo es que lo podemos ver? Pues sí, es que es como es una foto. Es que cuando se habla de la foto de bebé del universo, yo creo que es la mejor alegoría que se puede hacer para esto, porque realmente es eso. ¡Plac! Un momento en la vida del universo que se Que se quedó ahí puede quieto ver. y sigue ahí, porque lo que estamos viendo nosotros es eh, los fotones que están bañándonos. No es, hay que aclarar, o sea, la Tierra no estaba aquí y llegaron los fotones, no, nosotros viajamos con esos fotones, ¿verdad? Nuestra estrella se evolucionó con esos fotones a nuestro alrededor. Es como si estuviéramos congelados en ese tiempo, que ocurrió hace 15.9 millones, mil millones de años, ¿verdad? Entonces, esos tiempos es complicados. Nosotros ahora mismo estamos viendo tiempos distintos. Salimos ahora y vemos nuestro cielo y estamos viendo objetos que probablemente ni existan ya, ¿verdad? Entonces, estamos viendo tiempos distintos y entre más Sí, potentes nuestros telescopios, estamos viendo distintos tiempos. correcto. Ahora, Julio, cuando hablamos ya de la radiación de fondo, que tiene esa cantidad de años, 14.000 o 15.000 millones de años, Ujú. si le aplicamos ya la expansión del universo, el universo observable se vuelve como de 46.000 millones de años. Así estaba viendo yo, que una cosa es el tiempo que la luz ha tardado en venir, pero si le aplica la expansión, el diámetro, por decir, el radio, por decir así, del universo observable es más grande, ¿no? Bueno, no, No. digamos, a ver, trato de explicarlo. Como te decía, los fotones no han llegado. O sea, los fotones no es que viajaran hacia nosotros, es que han viajado con nosotros. Nosotros hemos viajado con esos fotones, ¿verdad? Nuestro universo se ha ido expandiendo y los fotones estaban ahí y se han ido. Entonces, cuando un fotón entra, digamos que es emitido, ¿no? Se escapa de esa trampa de materia y forma el fondo cósmico de microondas. Lo que le está pasando es que su longitud de onda se va alargando, ¿verdad? Se va alargando, se va alargando, se va alargando. Y entonces, de un universo súper caliente, la reliquia que nos queda es de 3 Kelvin, ¿no? Entonces, lo que le ha pasado al universo es una historia, a este fotón es una historia térmica. O sea, su expansión ha hecho que llegáramos a este momento a este momento en el que estamos, su temperatura ha bajado. Entonces, respecto al tamaño de nuestro universo observable, lo forma esa frontera del CMB. Entonces nosotros calculamos esa época de recombinación cuando los fotones se separan de la materia y esa es la capacidad que tenemos nosotros de percibir luz, ¿no? Otra cosa será cuando estén las ondas gravitacionales que podrán ir más allá, ¿no? Lo que te decía de Lisa, podrá ir incluso un poco más atrás en el tiempo y llegar al Big Bang, ¿no? Entonces, eso sería lo mejor. Pero en algún momento podremos medir cosas que ocurrieron poco después del Big Bang. Esta formación de agujeros negros primordiales es un segundo después del Big Bang, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de 380.000 años comparados con un segundo. Entonces, el, nuestro, digámoslo así, el horizonte de nuestro universo nos lo da el fondo cósmico de microondas. Ahora, como la expansión ocurre en todas direcciones, nosotros, pues puede ser que el, como dicen, el centro del universo está en cualquier parte, ¿verdad? Porque todos estuvimos en el centro del universo. Sí. Entonces nosotros podemos ver un radio de 13
millones de años luz, otro que está en ese borde podrá ver otros 13 millones de años luz. Entonces, el tamaño del universo no lo conocemos, ¿no? O sea, sabemos que es infinito, porque, o sea, creemos que es infinito, porque no lo podemos acotar, pero nuestro horizonte, sí. Digamos, lo que nosotros llamamos nuestro horizonte es hasta dónde puede llegar una conexión entre dos puntos del universo, ¿verdad? Entonces, ese horizonte significa que estas dos partículas en algún momento estuvieron juntas. Y esa es la edad del universo, que nosotros decimos, ¿no? Cuando decimos 13 mil millones de años luz, esa Es es la edad. la distancia, pero es para nosotros. Ah, muy bien. Muchas ¿No? gracias. Julio, yo no, hay otra pregunta que yo te quiero hacer, pero no está tan relacionada con agujeros negros, pero sí con el fondo de microondas. Ujú. Estuve leyendo de dos astrofísicos que em, hicieron un estudio de una mancha que hay en el fondo de microondas y según ellos dice que eso es la primera huella de que topamos contra otros universos o de que hoy hay otros universos que existen que están atrayendo gravitacionalmente y está concentrado en un punto ahí Sí. en todo el mapa. Eso, y vi el paper, o sea que sí fue publicado y es un estudio. O sea, Ujú. no es que estén hablando alguien ahí en una radio o está hablando en un periódico, pero no tiene nada de malo eso, pero lo que quiero decir es que es un estudio formal y Sí. revisado. Sí. ¿Es un estudio que tiene fundamento, tiene base, en tu opinión, o está muy débil? A ver, te digo, esta mancha de la anisotropía del sur, esa la estudié yo mucho, mucho tiempo, porque queríamos ver qué era eso, ¿no? A qué se debía. Entonces hay muchas anisotropías en el fondo cósmico, muchas anomalías, digámoslo así, muchas cosas que se ven y que tenemos que ser muy cuidadosos. Es cierto que, por ejemplo, WMAP, que es un satélite parecido al Planck, solo que trabajando un número más limitado de frecuencias, Planck trabajó en muchas más frecuencias, también observó esa perturbación, la mancha del sur. Pero, por ejemplo, te digo, también hay una que le llamamos Stephen Hawking, porque si ves las manchitas de anisotropías, forman una S y una H, pero casi perfectas. S, H. SH. Son cuestiones estadísticas, entonces nosotros analizamos mucho esa figura, esa anomalía del sur. Observacionalmente no es concluyente. La probabilidad de este paper, sí, además es que la gente que lo firmaba utiliza los apellidos de gente muy famosa porque son los hijos. Ah, Entonces, aprovechan un poco eso. Pero sí es cierto que, digamos, es que ahora mismo, cuando nosotros hablamos de nuestro modelo cosmológico, digamos que es el modelo cosmológico que trata de ser el menos conflictivo, el menos rompedor. Modelos cosmológicos todavía sigue habiendo un montón, ¿no? Entonces, es cierto que en algunos modelos de estos, como los de Bianchi 7, es posible, es un modelo cosmológico muy retorcido, o sea, tiene una matemática tremenda y una explicación física. Es posible que esta anomalía sea el contacto de dos burbujas, de dos acreciones de universo que se formaron después del Big Bang y que una se separó de otra. Es lo que te comentaba al principio. Estos agujeros negros primordiales tienen un espacio, una dimensión limitada, porque si crecen mucho, es como si fuera otro universo, ¿verdad? Es como que, imaginemos un baño de burbujas, hay dos burbujas, una dentro de otra, ¿verdad? Hay un montón de burbujitas dentro de otra. Si una crece demasiado, se va a salir de esta, ¿verdad? sí, De la original, y ya quedan dos burbujas. Entonces, eso, digamos, muy simplificado, ujú. eso sería esta huella que ellos dicen, que justo en ese Ahí, momento, ahí se unieron y se separaron. Es correcto. posible, es posible, o sea, matemáticamente es posible. Ahora, observacionalmente, digamos, nosotros sabemos que las teorías no es como cuando se usa la palabra teoría coloquialmente en nuestro idioma
¿no? Sino que es algo que ha sido confirmado observacionalmente. Una teoría explica la observación. Entonces, estos plantean una teoría que explica ese tipo de observación. El problema es que no pueden decir otra observación. ¿Cuál sería otra evidencia que podría originarse de esta teoría? Entonces, nuestra Newton, por ejemplo, no tiene una teoría de gravedad. Él observó la gravedad. Él observó cómo funcionaba la gravedad. Es la teoría general de la relatividad la que nos da esa teoría. Nos explica por qué. Entonces ellos lo que hacen es explican que esa anomalía en el fondo cósmico de microondas resulta de dos burbujas de dos universos que estuvieron juntos y que ahí se separaron. Matemáticamente ahí cabe todo, ¿no? Sí. Eso es lo bueno. Entonces, hay que dar más evidencias. Yo te digo, observacionalmente la estudiamos muchísimo porque nosotros usábamos una técnica de wavelets para determinar las anisotropías en el fondo cósmico de microondas con Planck y determinábamos a ver de dónde salió esto. Entonces, realmente se veía muy bien. O sea, la anisotropía sí esa anomalía del sur Existe. es existente, o sea, existe, se ve en los datos, pero estamos hablando de estadística, ¿vale? Okay. Es estadística. Entonces, estadísticamente sí es significativo, pero ahora, ¿qué hay detrás? Hay muchas teorías, ¿no? Una es esta, que aparece en los medios porque es la más llamativa. Sí. Las menos llamativas no aparecen y suelen ser las más acertadas, ¿no? Comprendo, pero sí. Gracias por darme tu opinión y por compartirla con todos quienes nos van a estar escuchando. Yo creo que va a ser algo muy instructivo, sobre todo ahora que estamos estudiando estos temas cosmológicos. Y bueno, yo te quiero agradecer porque ya tenemos casi ya una hora que te he quitado de tu sueño. Yo sé que es tarde allá, ya es tarde ahí en España. Ahora es medianoche, Ya es se media. acaba de ocultar el sol. Te Sí, digo, por a, el a verano. las 10:30 se fue el sol, o sea que Ah, qué tampoco bueno, es... Sí. qué bueno. Pues, pero sí te quiero agradecer mucho tu tiempo y tu buena disponibilidad para poder tener estas conversaciones. Ojalá pudiéramos tener otra después que hablemos sobre los multiversos y esas posibilidades. Eso, a eso hay que llamar a Fernando Quevedo. Yo, Sí, yo me también. quedo en este universo. A mí me En gusta este este. universo. Ah, bueno. Pero podemos Ah, hablar, qué claro, bien, claro que qué sí. bien, qué Podemos bien. hablar con gusto. Bueno, muchas Pero ya te digo gracias. mi opinión. Ya parece que ya nos dejaste ver Sí, algo de tu opinión. sí. Pero sí, muchas gracias por lo de los agujeros negros primordiales, que es algo fundamental. Nos va a educar mucho, porque pues en un momento cuando leímos estas noticias, lo primero que hace uno es decir, ah, bah, esto no puede ser, descartarlo, porque no, pues uno no está tan Ujú, enterado de cómo están las investigaciones. sí. O decir, bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor esto es cierto. Entonces, es bueno tener una opinión de una persona así como tú, que estás metido en todas estas investigaciones. Gracias. Sí, eso es importante porque, digamos, en estos medios que hay tanta información, lo que a veces se genera es desinformación, ¿verdad? Sí, Entonces, porque sale una noticia como esta, de que hay agujeros primordiales, es que imagínate, ¿no? El titular es así, el noveno planeta del sistema solar puede ser un agujero negro. sí, exactamente. O sea, lo Se lees tú y asusta. dices, no. Sí, Si vas a detrás, cuál es la historia detrás, entiendes lo que es, pues dices tú, es algo serio. Pero lo mismo te pueden decir, detrás en la misma órbita de la Tierra hay un agujero negro, sí, ¿verdad? Entonces, ¿a cuál le crees? ¿Cuál es más fiable? Si es que lo que pone el titular, no le creerías a ninguna. Entonces, sí es importante, pues, tratar de identificar eso, ¿verdad? validarlos. De educar a las personas que les gusta este tema de la astronomía y orientarlas, y en eso es muy encomendable tu labor de divulgación, porque pues la gente que está interesada también necesita una guía, ¿verdad? De decirles, Sí, no, mire, esto sí es cierto, no, esto es falso, esto es así, esto es asá, esta es la explicación, esto es lo que hay detrás, es por esto.
Esas clarificaciones son muy importantes. Muchas gracias. Gracias, te agradezco. No sé si quieres dar algún mensaje final para los que te van a escuchar. Creo que la gente se va a entusiasmar ahora en estudiar agujeros negros primordiales, porque ya vimos que sí vale la pena. Eso es divertido, porque si tú buscas en cualquier libro de cosmología, cualquier libro avanzado, ¿no? Incluso en el de Hawking, creo, no se mencionan los agujeros negros No, primordiales. no, sí, Son exacto. temas que hay que buscar en la literatura. Entonces, Hawking, su paper de 1971, el de Cary Hawking del 74 puede ser. Pues, el del 71 tiene mi edad, el del 74, ahí es el de Sunyaev Seldovich del 66, ahí aparecen, ¿verdad? Ahora lo bonito es que se mete uno en internet y los encuentra. Y les puede, son duros, ¿eh? Esos son papers duros, porque Difíciles. son teóricos, teóricos, teóricos. Pero echándoles un vistazo y viendo, ahí se puede ir estudiando los primordiales este Kac, Sí, escribió un review recientemente donde habla, bueno, recientemente, en el 2008, dio una charla en un congreso muy famoso de relatividad y cosmología y habló sobre los agujeros primordiales. Eso como un resumen, también muy duro, muy teórico, es bastante complejo, pero ya uno tiene una visión un poco mejor de lo que es. Entonces, la gente, ahora que tiene la posibilidad de examinar la internet y buscar estos papers, pues sí, es bueno que se despierte este interés por estudiar, porque a lo mejor uno empieza con un paper y termina con otra cosa. Y sí, tal vez el mensaje que me gustaría dejar es que la astronomía dejó de ser un privilegio de los países ricos. Por suerte, eh, todos los datos de los telescopios se están volviendo públicos. El telescopio Gaia, o sea, el observatorio Gaia, es, está generando cantidades inmensas de datos. Estamos hablando de más de 1.000 millones de estrellas de nuestra galaxia. Están disponibles para la gente. Puede accederlos. Y entonces, imaginen, si quieres buscar ahí, si aparece este famoso agujero negro, se puede ir a puedes ver. buscar, ¿verdad? Se puede ir a buscar. Entonces, motivar a la gente de que estudie, que busques, que les interesan estos temas, que busquen, que exploren, que ahora tenemos una cantidad de datos inmensa y cada vez van a venir más datos y Gaia está generando muchos, Euclid va a generar 1.000 veces más datos que Gaia. Entonces, están ahí, están disponibles, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te comentaba de que ya hacemos el anuncio, si te parece, que si al final podemos hacer la charla con la Asociación Guatemalteca de Astronomía, pues me gustaría hacer eso, ¿verdad? Hablar Vaya, un sí, poquito de Gaia y del acceso a los datos y de correcto. cómo se puede utilizar para hacer ciencia, Sí, porque están ahí, ¿no? sí, magnífico. No, esa ya está acordada. Yo ya hablé con ellos y me dijeron que excelente, Pues fabulosa. entonces podemos mostrarlo, porque te digo, ¿verdad? Que tú me comentaste que estaban usando ya Python para hacer algunos programas Sí, de análisis. Pues con un pequeño programita de Python de no más de 100 líneas se pueden hacer análisis de datos de Gaia de una forma muy sencilla y directa. Y te digo, sí es cierto, 1.000 millones de estrellas igual no podemos analizar, ¿verdad? Con nuestra computadora de casa, pero tal vez 1 millón, ¿verdad? Buscar algo interesante, cosas así, ¿no? Entonces, sí, ese es yo, el objetivo. ahorita me acordé de otra cosa que quería preguntarte, que cuando dijiste que los agujeros negros primordiales empezaron a escuchar hasta hace unos pocos años, yo también me recuerdo que solo en los libros de Stephen Hawking los aprendí, y porque yo lo leí ahí, pero mi pregunta sería si el modelo estándar del universo predice la existencia de estos agujeros negros, O o sea, no dice digamos, nada. toda la física de los agujeros de negros primordiales es física estándar. Ah, es física estándar. Es física estándar. Lo único, o sea, lo que ellos dicen es que en la situación que estaba nuestro universo temprano, reciente el Big Bang, se pueden dar condiciones de inhomogeneidades en la distribución de materia, tal que se podrían producir aglomeraciones o acreciones de materia sobre un punto que por la presión de la gravedad
y contra la presión de la materia, ¿no? El colapso gravitatorio con la materia adentro, esa presión, sea vencida por la gravedad y cierre ese. Imaginemos, ¿no? Cuando nosotros hablamos del universo, se decía hace unos años que el universo podía volver a contraerse, ¿no? Pues le llamaban el famoso Big Crunch, volver a expandirse. Ahora sabemos que el universo es plano, entonces va a seguir una expansión, no va a cerrarse. Pero lo que dice Stephen, dice Sujaev Seldovich, es que esta materia, cuando se empezó a formar, la gravedad le ganó a la presión y la colapsó y formó un agujero negro, ¿verdad? Pequeñito. Pero la física es la misma, es decir, solo ellos se basan en el modelo de que la densidad de materia en algunos puntos fue suficientemente grande como para que el colapso gravitatorio en esas escalas pudiera vencer la presión de la materia y formar un agujero negro. Entonces, sí, el modelo estándar cosmológico lo permite completamente. Y de hecho ha estado ahí siempre, ¿no? Pero no es canónico, no va a estar en los libros de texto. Me quedo pensativo, me quedo ahí. Pues eso es lo Entonces, bueno, eso es lo bueno. sí, estas conversaciones lo dejan a uno imaginando y pensando con la máquina dando vueltas, pero ha sido fantástico, de verdad, platicar con tu persona. Muchísimas gracias, te agradezco Gracias, mucho Edgar. nuevamente. Estamos muy contentos de tener estas conversaciones contigo, de verdad. Nos enseñas mucho en cada Me alegro, plática. me alegro. Pues lo Y poco que sé, muchas gracias. y a ti, Edgar, por la oportunidad. Me aprovecho de tu popularidad en Guatemala. Lo vamos a... Yo publico mis noticias y tengo solo a mi esposa de seguidora porque no da para más. Entonces, por eso publico en Sí, tu canal. Cuando tú está haces un bien. comentario, lo publico yo en el tuyo Está para que bien. me hagan caso. Ahí está la orden, sí, con mucho gusto. Muchas Pues gracias. también quiero tomar la oportunidad para volverte a felicitar por tu trabajo en todos estos años y que sigas adelante porque esto de despertar la motivación de la gente, ¿verdad? Y por eso estas charlas me gustan. Recientemente salió un artículo, creo que, no sé si fue en Prensa Libre o en algún periódico, me lo mandaron por otro lado, que una muchacha no voy a decir su nombre porque como no le he preguntado, ella estudiaba en un colegio y un primo mío tenía a sus hijas en ese colegio y me dijo hace años, mira, da una charla ahí de las tuyas en el colegio. Ah, con mucho gusto. Y se acaba de graduar de doctora en astrofísica en Holanda. Y en Ah, el artículo pone, pues mire, gracias a que Julio Gallegos dio una charla en mi colegio, uh, yo tuve me nació la motivación de estudiarlo y lo logré. Y yo me qué, sentí muy orgulloso qué bien. porque pura casualidad. Y ahí está la muchacha, una doctora Yo sé quién en es. Sí, astrofísica. yo Yo sé quién ya es. me imagino, porque Sí, como no hay tantos, sí, no hay muchas. ¿verdad? Sí, Entonces, pues es una satisfacción de que uno va con toda la motivación del mundo a hablar de lo que a uno le gusta, ¿verdad? Y qué bueno que le inspire a alguien estudiarlo y perseguirlo. ah, qué Y ahora fantástico, es más fácil que cuando lo hicimos nosotros, ¿verdad? O sea, qué emocionante. adelante. Gracias. Bueno, muy bien. Me Ok, despido. Que tengas feliz noche y gracias por tu tiempo. muchas gracias, Esperamos, Edgar, a ti. estamos en contacto. Hasta Muchas la próxima. gracias. Hasta la próxima. Gracias, Julio.